Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu profundo amor. Es inmenso. No alcanzamos a comprender cómo es que nos hayas amado, pero lo creemos. Y es lo más importante para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por este tiempo y gracias porque con tu ayuda sí podemos resolver nuestros conflictos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les fue con el taller? Qué bueno poder tener un tiempo dirigido, intencional en cuanto a conocernos mejor. Cada pareja debe haber recibido una hoja donde hay 15 preguntas más. Y podemos seguir enviando listas de estas porque son preguntas con propósito. Y creemos que eso es muy importante. Sesión 9, resolviendo conflictos. ¿Has conocido alguna pareja que no tiene conflictos para resolver? Yo sí he conocido a personas donde él trabaja y llega a casa como la medianoche y se va a las 5 de la mañana para trabajar y dicen, ¿sabes? Nosotros nunca peleamos. Y claro, no pelean porque no se ven, pero de los que sí se ven, tenemos conflictos por resolver. Los cónyuges deben confrontarse en amor y estar dispuestos a pedir y otorgar perdón. Para resolver conflictos se requiere que ambos cónyuges se confronten en amor y que estén dispuestos a pedir y a otorgar perdón. Si te da la impresión de que una pareja no tiene problemas, es evidente que no los conoces bien. Si tú quieres saber si María Elena y yo tenemos conflictos, lo mejor es preguntarle a Andrés. Andrés, ¿tus padres tienen conflicto? ¿Tus padres tienen conflictos? Y él te confirmará que la respuesta es sí. A veces escucho a personas preguntar, ¿ustedes también tienen conflictos en su matrimonio? Y ahí es que me doy cuenta que no me conocen. Porque si me conociera, no tendría que hacerme esa pregunta. Tengo conflictos conmigo mismo, tengo conflictos con Dios, tengo conflictos con mi esposa, tengo conflictos en todas las áreas de mi vida. Por la gracia de Dios puedo enfrentarlas y resolverlas, pero hay áreas de conflicto en cada relación mía. No hay matrimonio sin conflictos, que no tenga conflictos. Por ser la unión de dos personas pecadores. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Es culpa de su padre, es culpa de su esposa, es culpa de su sociedad, de la sociedad, es culpa del entorno. ¿Sí dice eso Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en Venezuela? No es de... ¿Qué? Sí, no es de afuera, pero el versículo dice, no es de vuestras... Ay. Vuestras es la siguiente palabra. No es de vuestras propias pasiones, vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros. Otras versiones dirían, no es de sus malos deseos que combaten dentro de ustedes. Entonces, la Biblia atribuye mis conflictos el problema es mío, ¿sí? Amén. No lo digas tan duro también, o sea, yo estoy tratando de ser honesto, pero tampoco. No, sí, es cierto, por supuesto. Tengo problemas porque yo soy problemático. Por eso, nuestra meta no debe ser eliminar los conflictos, sino saberlos manejar por la gracia de Dios. La meta debe ser saberlos manejar por la gracia de Dios. Cada relación matrimonial ha sido afectada poco o mucho por el dolor y el enojo que producen la ofensa de los cónyuges.
Nadie tiene la capacidad de herir a María Elena como la tengo yo. Soy la persona más cercana y soy la persona que más dolor le puede causar. Y por eso es tan importante que entendamos los principios bíblicos para resolver nuestros conflictos. Las decisiones que tomamos estando en una situación conflictiva nos alejarán, nos aislarán o nos unirán proporcionando mayor armonía. Las decisiones. Y esa es la esencia de la vida. Las decisiones que tomo cuando la vida no es ideal. Cuando la vida es ideal y fácil, soy la mejor, no soy la mejor persona del mundo, pero soy una persona muy chévere, pienso yo humildemente, ¿no? Por supuesto, cuando las cosas van como yo quiero. El problema es que las cosas no siempre van como yo quiero. Y ahí sí se ve el verdadero Miguel. No dejen que se lo cuente. Las decisiones ante la ofensa de nuestro cónyuge, lo que nos nace, lo natural es callar, retraernos o explotar, enojo, agresión. Venimos con estos patrones de comportamiento. Ante la ofensa, ante los problemas, lo que le nace a María Elena es callarse, retraerse. Lo que a mí me nace, mi temperamento, es que ante la ofensa, yo me vuelvo una fiera. Exploto, enojo, agresión. Esa es mi tendencia natural. No por ser tendencia natural es justificable, es pecaminosa. Pero le estoy contando cuál es lo primero que me viene a la mente cuando hay una ofensa. Vamos a acabar con el problema a como sea. Y María Elena más bien es, toque de queda. Protejámonos. ¿Sí? Entonces son dos reacciones muy diferentes. Y el agresivo ante la pasividad se vuelve más agresivo. Y el pasivo ante la agresión se vuelve más pasivo. Y ahí sí está. Ese es para comprar boleta. Sí. Llame tuboleta.com y a ver si todavía hay entradas disponibles. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué sentimos enojo? ¿Por qué se nos salta la chispa? Esto no está en sus notas. Pero quiero mencionar 3 razones por las cuales se nos sube la temperatura. Porque han sido violados nuestros derechos. O sea, el enojo no es siempre por cosas malas, ¿verdad? O sea, porque han sido violados nuestros derechos, pero la mayoría de las veces sí es por algo pecaminoso. Porque no se han cumplido nuestras expectativas o porque nos sentimos dolidos. 3 razones. Porque mis derechos han sido violados, mis derechos han sido derrochados, mis derechos han sido violados, entonces me siento ofendido, me han ofendido. No se han cumplido mis expectativas, yo esperaba algo y puede ser con justa razón y no se cumplió. Y me siento dolido. Ahora, la realidad es que algunas personas se sienten más seguras expresando enojo que reconociendo que se sienten heridas. O sea, para algunos la reacción normal es enojo. No lo piensan 2 veces, pero ante cualquier cosa que presente una amenaza a su seguridad, de una vez expresan con enojo, o pasivamente o agresivamente. Entonces, entendamos eso, y muchas personas tenemos ese problema, que el enojo es la primera reacción ante la ofensa. En vez de decir que lo más maduro es decir, me siento herido, esto me ha dolido mucho.
Y Dios, ayúdame a lidiar con esta ofensa. Ayúdame a lidiar con este enojo que estoy sintiendo. La persona espiritual hace eso. Y a eso debemos ir todos. Dios, muéstrame cómo debo reaccionar. En vez de lo primero que se me ocurre, lo natural, en oposición a lo espiritual. ¿Entendemos eso? Entonces, evaluémonos. ¿Cuál es mi primera reacción ante la ofensa? Santiago 1:19. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. El enojo es una emoción dada por Dios. Puede ser lo que nos motiva a resolver un conflicto. Y eso es lo que quiere Dios. Que ese sentimiento herido nos lleve a hacer algo positivo, algo que glorifica a Dios. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día. En la misma expresión, la Reina Valera la tiene, que el sol no se ponga, que la idea es resuélvanlo mientras todavía hay luz, ¿sí? Esa es la idea. Si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día. Efesios 4:26. El énfasis bíblico, y esto es para subrayarlo, es sobre el control y la mesura. Siempre cuando hablamos de ser espirituales, es control y mesura. Ayer hablábamos de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo se caracteriza por el orden. Y cuando hablamos de nuestras emociones, el énfasis bíblico es sobre el control y la mesura. Lo que es desordenado, el caos, es del hombre natural. Es de una situación sin Dios. Así empezó nuestro mundo. Desordenado, vacío y en caos. ¿Y qué hace Dios ante el desorden, el caos y el vacío? Trae orden, da su palabra y crea ordenadamente. Y es lo mismo en la vida del individuo. Del caos, del vacío, del enojo descontrolado, Dios quiere que yo esté bajo su control. La rienda, el caballo. ¿Cómo es que se llama? Entonces, que Él haga así, que un jalón y de una vez yo freno. Esa es la imagen, control y mesura. Para algunos, soltar el enojo es la reacción normal ante el conflicto. ¿Han escuchado a alguien decir, es que yo soy así, yo exploto, pero se me pasa rápido el enojo? En el Uruguay decimos que una persona así es como una calderita de lata. O sea, el caldero como de aluminio, ya en nuestros tiempos, pero en ese tiempo era de lata. Que uno le prende la llama debajo y eso en menos de una nada ya está hirviendo para hacerse un buen mate. Eso es calderita de lata. Se calentó de una vez, pero le apagó la llama y eso se enfría también en menos de una nada. Y hay algunos que son así, de una vez, ¡fum! Pero después se calmó. ¿Saben cuál es el problema? Mientras está en caliente, sálvese quien pueda. Entonces, no hay ninguna justificación para decir, es que mi papá reaccionaba así, entonces yo reacciono así, es que yo soy así. Aguántese. No, el problema es mío, no de mi papá, no de mi esposa. El problema es mío. Yo tengo un problema de carácter y tengo que llegar a ese punto. Entonces, explotar de unas porque es mi carácter, porque así me criaron, porque yo he visto así, porque yo veo que tiene buenos resultados. No, ninguno de esos es válido ante Dios. Mientras das rienda suelta a tu enojo, causas una cantidad de daño. El enojo puede ser un arma poderosa, peligrosa. El enojo puede ser tremendamente peligroso, ahí en sus notas. Génesis 4, 6 y 7 es cómo nos conoce Dios
y cómo el carácter humano no ha cambiado desde el comienzo de los tiempos. Dios se acerca a Caín, que estaba bravo. Una persona brava se nota en lenguas, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Y Caín no dijo, es la única que tengo. No, ¿sí? Eso no está en el relato bíblico. Era un momento muy solemne como para decir eso. ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Que es interesante esa figura, ¿no? Levantar la cara, al levantar la cara también estos músculos se activan, ¿no? Pero como no lo haces, como no lo quieres hacer, como rehusas hacerlo, es lo que está implícito. El pecado está esperando el momento de dominarte. Y recordamos lo de 1 Pedro, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado está rodeando. Y tú, por no querer arreglar cuentas, por no reconocer tu pecado, por no confesarlo, estás bravo. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú aún puedes dominarlo a él. Aún hay esperanza, aún tienes la oportunidad. Escoge bien, Caín. Y me gusta esta frase y tengo que recordarla, tengo que memorizarla. Con explotar no resuelvo el problema de fondo. O sea, quizás me sienta mejor durante algunos segundos, pero con explotar no arreglé nada. El problema sigue igual y antes probablemente que esté peor por las palabras hirientes que he dicho. Con explotar no resuelvo el problema. Y lo que Dios quiere es mesura, control y resolución del conflicto. Y cuando yo exploto, voy en la dirección contraria a lo que es la voluntad de Dios. La resolución de conflictos requiere que se otorgue y se reciba perdón. ¿Me salté? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien perdidos? ¿Pero quién está enseñando acá? ¿Yo o usted? ¿Qué pasó aquí? ¿Vamos bien? ¿La resolución de conflictos requiere o no? ¿Voy mal? Muchas gracias. Falta de orden. El enojo debe controlarse. Si no se controla, puede llevar a amargura, que a la vez llevará a resentimiento, depresión o conflicto con Dios. Nada bueno. Cuando me enojo, lo que hago es causar daño y dolor a diestra y a siniestra. Amargura, que a la vez llevará a resentimiento, depresión o conflicto con Dios. Los conflictos no resueltos pueden tener como resultado que conflictos futuros tengan un efecto aún más devastador. Estaba preparando mis notas y le dije a María Elena, es que devastador suena como una palabra muy fuerte. ¿Será que la cambio y pongo ahí peores? María Elena dijo, no, es una buena palabra. Si no resuelvo el conflicto de hoy, el de mañana, cuando venga la misma provocación, mi reacción va a ser aún más fuerte y voy a causar aún más daño. Y muchos de nosotros tenemos situaciones del pasado que no hemos resuelto. Y cuando, en una escala de 1 al 10, una provocación que da para un 2, respondemos con un 4 o un 6 o un 8. Porque el problema no es el problema, como dice un consejero. El problema es
unos problemas que venían desde atrás y desde atrás y desde atrás. Y estoy reaccionando con ira no solamente a esto, sino a todo lo que viene antes. Problemas futuros pueden tener, o conflictos no resueltos pueden tener efectos aún más graves más adelante. Si no resolvemos conflictos, se está yendo en la dirección del aislamiento. Muy bien. La resolución de conflictos requiere confrontación en amor. Efesios 4:15. Hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. La verdad debe decirse con amor. La confrontación debe hacerse con mucho cuidado. Gálatas 6:1. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, no hundirlo, sino ayudarlo a corregirse. Pero háganlo ¿cómo? Amablemente, que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. O sea, que tengan cuidado, no sea que ustedes sean los próximos en caer. ¿Sí? Algunas ideas en cuanto a cómo confrontar con amor. Asegúrate que tu motivación y actitud sean correctas. Al que ha pecado, es que te dije, es que te advertí, es que tú sabías. Debemos ayudarlo a corregirse y hacerlo amablemente. ¿Lo estoy haciendo para hacerme ver mejor que el que cayó? Estoy aprovechando ese momento para darle duro. Te quería darle, pero no sabía cómo darle, pero ahora que está abajo, ahí sí le puedo patear bien pateado. Asegúrate, o lo hago por amor, porque realmente quiero que se corrija y me mueve el amor hacia ese hermano. Asegúrate que tu motivación y actitud sean correctas. Asegúrate que las circunstancias sean apropiadas. El tiempo, el sitio, otros factores. Yo tengo una voz muy fuerte. Entonces, cuando yo corrijo en un ambiente como estos, me escucha hasta allá en el comedor. Entonces debo tener mucho cuidado. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? No solamente mi motivación, sino las circunstancias. Asegúrate que tienes la misma disposición para recibir la confrontación que para darla. Mucho más fácil corregir que ser corregido. Pero no tengo el derecho de corregir si no tengo la disposición de que me corrijan. ¿Sí? Lo que acabo de decir, asegúrate que tienes la misma disposición para recibir la confrontación que para darla. Y dije, no tengo el derecho de corregir si no tengo la disposición de que me corrijan. Y listo. Y estoy hablando en general, ahora quiero traerlo a la relación de pareja. Qué bonito, ¿no? Le falta un poco de color, pero es bonito, ¿verdad? Es trigueño. Sí. Muy bonito. Estaba parqueado ahí atrás toda la mañana y ahora decidió que quiere irse para otro lado. ¿A cuánto les da pánico eso?
¿Quién mata las cucarachas en su casa, Mario? No hay. ¡Ay! Las arañas. Usted las mata, pero de lejos. Estamos hablando de confrontación en pareja. Pónganse de acuerdo en cuanto a la forma de hablar acerca de sus conflictos, las reglas de juego. Porque va a haber cosas en su relación que van a contribuir a la resolución de conflictos y otras que no hacen sino expresar su enojo y hacen que el problema sea peor que antes. ¿Sí? El hecho de que si hablamos o no delante de los chicos, algunas cosas que ya hemos hablado de eso, si lo hago de noche o por la mañana, yo sé, después de tantos años, qué es lo que contribuye a la resolución de conflictos y que los agrava. Ustedes también saben cuáles son las cosas que funcionan en cuanto a la confrontación y las cosas que los dejan peor que si no hubieran dicho nada. ¿Sí hay cosas como esas en su matrimonio? Pónganse de acuerdo, establezcan reglas de juegos para hablar acerca de sus conflictos. Y nunca nos olvidemos, el propósito es la gloria de Dios. Siempre eso es lo primero. Primero es la gloria de Dios. Y luego tratar con amabilidad, con cariño, ser sensible a mi cónyuge. La gloria de Dios y resolver el conflicto con respeto. Entonces, tenemos ahí una tabla. Debe haber más interés por resolver un problema que por hacer frente a todos los problemas. A veces aprovechamos una situación conflictiva para hablar de todos los problemas que hemos tenido en los últimos 47 años. ¿Sí? E imposible lidiar con todo eso. Entonces resuelve una diferencia, la actual, y no trates de resolver todos los problemas que has tenido desde que se conocieron. Debe haber más interés por hacer frente al problema, ahora, que por atacar a la persona. O sea, mi esposa no es mi enemiga, mi esposa es mi aliada. Y en el momento estamos peleados, tenemos un conflicto. Pero el problema es el problema y no la persona. Pero demasiadas veces confundimos el problema con la persona. Hay una actitud que no me ha gustado, unas palabras que ha dicho que no me gustan. Pero el problema no es que ella es mala, sino que tenemos una diferencia y tenemos que resolverla. Debe haber más interés por cambiar el comportamiento que rebajar el carácter del cónyuge. Hay una situación puntual. El problema no es que es una mala mujer, mátala. El problema no es, eso dice la canción, ¿no? El problema no es que ella, pero ¿cuántas veces ante un problema así yo la he insultado a ella? Hasta la tercera y la cuarta generación. Y la he rebajado. Ese no es el punto. Debe haber más interés por hablar de cuestiones específicas que hablar de problemas generales. Debe haber más interés por expresar lo que se siente, lo que se observó, que por juzgar las motivaciones del otro. Es que me odias, por eso hiciste eso. Yo qué sé si me odia o no me odia. Y todo lo que me lava y toda la comida que me prepara, y yo por este puntico aquí ya estoy hablando de todos los problemas en su carácter. Hágame el favor, qué exageración y cómo el enojo nos lleva a decir cosas muy hirientes. Me lleva a decir cosas muy hirientes. Debe haber más interés por hablar en primera persona. Yo siento así, yo lo veo de esta forma. Puede ser que esté hoy equivocado, pero yo me siento así. Que por hablar de lo que hizo el otro, es que el problema quieres tú. Eso no contribuye a resolver las cosas.
Y debe haber más interés por entenderse el uno al otro que ver quién ganó y quién perdió. Porque ganar no es lo mismo que ganar en el sentido de que mostré que tengo la razón, no es lo mismo que glorificar a Dios y mostrar respeto y amor por mi cónyuge. Y lo que es más importante es que nos entendamos y no que pueda decir otra batalla que yo gané. La resolución de conflictos requiere que se otorgue y se reciba perdón. Efesios 4:32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La base del perdón es la obra de Cristo. La Biblia enseña que todos los creyentes son responsables ante Dios para pedir y otorgar el perdón. El que cometió la ofensa debe tomar la iniciativa para pedir perdón. Ahora, esto parecerá cursi a algunos, pero vamos a hablar de cómo pedir perdón. Pero obvio, perdóname. Bueno, pero a veces lo obvio lo tenemos que repasar, ¿verdad? Primero, reconoce tu error. ¿Cómo reconocemos el error? Diciendo algo como, me equivoqué. No debería haber. Entonces, primero es, reconoce tu error. O sea, describe lo que hiciste. Estuve mal al. Segundo, di, lo siento. Esto es particularmente difícil para los hombres. A ver, en unísono. Lo siento. Muy fácil decirlo aquí en este cuarto. Pero cuando nos están mirando como que otra vez, mijito, lo mismo, es que tú no entiendes todo lo que pasó. Es que otra vez me vas a criticar, pero mi hijito si hizo algo malo, ¿cómo no lo van a criticar? Pero el lenguaje que usamos, el tono que usamos, la mirada que usamos, es todo a la defensiva. Estamos hablando de pedir perdón. Nos equivocamos. Dices, me equivoqué, lo siento. Me apena haber, y describimos el error. Me apena que yo te hice sentir así. Estuve mal. No tengo nada para justificar lo que hice. Número 3, arrepiéntete. Sé que te causé mucho dolor. No quiero volver a herirte de esa forma. Dios me ha hablado de ese pecado. Sé que le desagrada, sé que te causa daño a ti. Y me duele haberte causado ese dolor. Arrepiéntete. Y luego pide perdón. ¿Me perdonas por haber? Entonces sí, es todo este proceso. Y quizás hay que hacer un bosquejito. Quizás hay que ensayarlo delante de un espejo. Pero todo esto. No saltes ninguno de estos pasos. Me equivoqué, me apena haberlo hecho. Sé que te causó mucho dolor. ¿Me perdonas por haberlo hecho? Debemos evitar la tendencia natural de obviar este paso de pedir perdón. El paso que involucra a la vez varios pasos. Ella sabe que me siento mal por lo que he hecho. Se me ve en la cara que yo me siento mal. Yo le dije a su mamá que me siento mal por haberlo hecho. Le dije a los chicos que me siento mal por haberlo hecho. ¿Qué le falta? Lo obvio, exactamente. Pero uno no es muy cuerdo cuando ha cometido un pecado. Y necesito que Dios cambie mi forma de pensar para que así cambie mi forma de actuar. Ella sabe que me siento mal. Yo no se lo tengo que decir. Es que tantos años que nos conocemos,
Ella me conoce como la palma de su mano y se da cuenta con mirarme que yo estoy arrepentido. A otro con ese cuento. Si hiciste o dijiste algo malo, hubo pecado y eso debe arreglarse. Ahora, el que cometió la ofensa debe tomar la iniciativa para pedir el perdón. Y la persona contra la cual se cometió la ofensa debe otorgar el perdón. Cursi, sencillo, obvio. Pero ahora vamos a hablar de lo que el perdón no es. El perdón no es hacer de cuenta que no pasó nada o que la ofensa no causó dolor. Lo vimos en un par de dramas ayer por la tarde. No, tranquilo, eso no es nada. No, eso cualquiera lo hace. No, no te preocupes. Es que se te perdió lo de la quincena, es que ibas por la calle y se te salió el vecino. Tranquilo, eso no importa. No. Pasó algo. Causó dolor. Entonces el perdón no es hacer de cuentas que no minimicemos el error. El perdón tampoco es condicional. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Mateo 18, 21 y 22. Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Porque un pescador puede contar hasta 7 sin ningún problema. ¿Verdad? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Quién se sabe la tabla de 70? ¿Quién se sabe la tabla del 7 hasta los 70? Eso no lo hacen en la primaria, ¿no? Ni en la secundaria. Ahí sí, Pedro debe haber dicho, eso es harto, pero no sé cuánto es, pero debe ser hartísimo. Y ese era el punto de Jesús, precisamente. Llevar la cuenta hasta llegar a 4.90 no es fácil para un hombre sin letras y del vulgo. El perdón no es condicional. El perdón no es olvidarse de la ofensa. Es que no me puedo olvidar. Nadie te está diciendo que lo olvides. Ese no es el punto. No perdono porque me olvido. Perdono porque recordándome de la ofensa, escojo perdonar. El perdón es una decisión, así como el amor es una decisión. Olvidarse de la ofensa no es perdón. Es más bien no actuar en base a la ofensa. Ese es perdón. El perdón tampoco es imposible. Quien dice no puedo perdonarte, está diciendo realmente aún no estoy listo para hacerlo. O no tengo la intención de hacerlo. Lo que me estás pidiendo es demasiado difícil para mí. Pero no digas no puedo. Sé honesto. Todavía no estoy listo. Necesito hablar con alguien. O tengo que considerar las implicaciones de lo que ha pasado. Pero poder, el creyente sí puede. El perdón tampoco es una cura automática para el dolor. No es que apenas dije las palabras te perdono, se me fue toda la herida. El perdón es más bien un proceso. Empieza con otorgarlo, pero es un proceso. Hablamos de lo que el perdón no es. Ahora vamos a hablar de lo que el perdón es. Es obediencia a un mandato de Dios. Lo vimos en Efesios 4:32. Ya sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. También tenemos Colosenses 3:13. Tengan paciencia unos con otros. Y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es una orden. El pecado es obediencia a un mandato de Dios. El perdón también es una actitud de dejar a un lado el resentimiento y mi derecho a vengarme. Obedezco a Dios, pero también es una actitud. Aún antes de un comportamiento, es una decisión. El comportamiento es una acción. O sea, empieza con una actitud, pero es una acción, debe ser expresada
en palabra y en hecho. ¿Me perdonas? ¿Eso qué fue? ¿Sí o no? Debe ser expresado en palabra y en hecho. Y empieza por una decisión y también sigue con una decisión. Lo puse de últimas, pero podría estar en otro orden aquí. Es una decisión de librar a mi cónyuge de una deuda que tiene conmigo. Una deuda que no puede pagar y yo escojo liberarla de esa deuda. Ese es el perdón. Obedezco a Dios, tengo una actitud de perdonar, lo comunico con palabras y con hechos y decido que el perdón continúe. El perdón es también el comienzo del proceso de restauración que lleva a la armonía y unidad. Sin perdón no podemos ir en la dirección de la armonía y la unidad. Hablando de cosas obvias y cursi, hay otra diapositiva. ¿Cómo otorgar el perdón? Primero, hazlo en privado, delante de Dios. Dios, perdono a mi esposo por haber. Eso puede ser unilateral, puede ser en el momento de enterarme de la ofensa, pero primero lo hago en privado. Primero es una transacción con Dios. Luego hazlo específicamente. Sí, te perdono por haber y describo el pecado, describo la ofensa. Te perdono por... No es, sí, te perdono por lo que hiciste. No, es mucho mejor. Se pide perdón por algo específico y se otorga el perdón por algo específico. Me gusta esto. Hazlo generosamente. Arreglemos este asunto y continuemos con la tarea de construir nuestra relación. Yo puedo otorgar perdón mezquinamente. ¿Ven? Sí, porque si no, ¿cómo vamos a continuar hasta el siguiente paso? O decir, sí te perdono. Y sé que esto es necesario para poder seguir creciendo en nuestro matrimonio. Lo hago con gusto. Sé que es necesario. Y lo hago porque Dios me perdonó a mí. Sé generoso al otorgar el perdón. Y me gusta mucho esta también. Es que todas me gustan, qué pena. O sea, me hablan poderosamente. Hazlo con bondad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes, mi amor? Yo también he cometido ese error. Yo sé lo que es pecar. Y Dios me ha perdonado a mí. Entonces, en vez de decir, sí, te perdono porque eres una pecadora espantosa, terrible, entonces me va a tocar perdonarte. No, ahí ya estás cometiendo otro par de pecados más. Claro que te perdono. Yo también sé lo que es fallar. Y te perdono. Hablemos ahora del proceso de reconciliación. El proceso de reconciliación, el perdón, es el punto de partida para el proceso por el cual se restaurará la confianza. Proceso que tiene muchos obstáculos. Entonces, otra diapositiva. Obstáculos a la reconciliación. Y estoy enseñando aquí no solamente una teoría. Creo que en el último año he visto más casos de matrimonios que se abren de lo que había visto quizás en los 5 años anteriores en conjunto. Y si me pongo a pensar en cada uno de los casos, tenían cosas de bien atrás que no habían resuelto. Entonces, cuando hubo un problema mediano tirando para grande, se hizo aún más grande porque no habían resuelto cosas anteriores.
El perdón es el punto de partida para el proceso por el cual se restaurará la confianza. Proceso que tiene muchos obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos a la reconciliación? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la teoría la entendemos, pero a la hora de llegar a esto, tenemos más disposición a decir no más? Ya fue la última. El cónyuge que cometió la ofensa debe resistir la tendencia natural de seguir como si no pasó nada. O sea, la persona contra la cual se cometió la ofensa dice, es que yo lo perdonaría, pero es que para él no hizo nada y yo sé que sí es grave. Entonces, ojo con la frescura ante el pecado. El que cometió la ofensa tiene la tendencia a minimizarlo, a decir, no, pero tampoco, no exagere. Sí, yo sé que fue, pero tampoco. Si pasó, sí pasó algo. Y fue grave, pero no es algo insuperable y sí vale la pena reconciliarse. Esa es la actitud. Lo que hice fue grave. Tú no estás obligada a perdonarme. Pero por la misericordia de Dios, te ruego que nos reconciliemos. No quiero minimizar lo que pasó y yo sí creo que podemos reconciliarnos y seguir adelante. El cónyuge contra el cual se cometió la ofensa debe resistir la tendencia natural a repasar o meditar sobre el agravio. No estamos hablando de olvidarse de lo ocurrido. Estamos hablando de perdonar, que no es lo mismo. Puedes perdonar aún sin haberte olvidado. Lo que es más, si te olvidas y no más, no has perdonado. Y tenlo por seguro que en algún momento se te va a volver ese recuerdo. Sabiendo lo que pasó, estando consciente del dolor, sintiéndolo todavía, perdón. Comenten soluciones específicas al problema. Deben comentarse soluciones específicas al problema. Hasta ahora, todos los espacios los tenemos, ¿sí? Deben comentarse soluciones específicas. ¿Qué vamos a hacer? Y para eso también hay algunos obstáculos. O sea, para todo hay obstáculos. Entonces ahí hay algunos. ¿Qué hacer con el dolor que aún sentimos? Yo quiero perdonarte, pero me parece que voy a seguir con el dolor. Bueno, Dios nos pide que perdonemos. Y los sentimientos, vamos a lidiar con eso. Y hablar de eso. ¿Por qué es que todavía me acuerdo? ¿Por qué es que todavía me duele? ¿Qué haremos con el dolor que aún sentimos? Pero hablamos de eso. ¿Cuáles cambios deben hacerse para que la situación no vuelva a ocurrir, no vuelva a presentarse? ¿Y qué hacemos si aún no estamos de acuerdo? En cuanto al tiempo, en cuanto a la forma del perdón, en cuanto a quién le contamos, a no le contamos. Si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que queremos una reconciliación, pero no sabemos exactamente cómo la vamos a lograr. ¿Qué hacer si no estamos de acuerdo? ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Si por la gracia de Dios logramos resolver nuestros conflictos, si se resuelven conflictos ahí en sus hojas, se está yendo en la dirección de la armonía y la unidad. La presencia de conflictos no resueltos es una evidencia clara de que estamos yendo en la dirección del aislamiento. Parejas que van en la dirección de la armonía y la unidad resuelven conflictos. Y los que no resuelven conflictos, ténganlo por seguro que van derechito para el lado del aislamiento. Entonces, si tú tienes un problema que lleva varios meses y no lo han podido resolver, pide ayuda primero a Dios, luego, si no pueden hacerlo, pidan ayuda a una pareja, amiga, que les pueda ayudar a hablar acerca del problema y ver cuál es la mejor solución.
¿Escogerás manejar el conflicto de forma constructiva? Debe haber un compromiso para manejar el conflicto de forma constructiva. Recuerda que el cristiano puede contar con el poder de Dios al pedir perdón o al otorgarlo. El poder de Dios. Con la ayuda de Dios, todos podemos aprender a relacionarnos correctamente. Gracias, Dios, porque nuestro mayor problema, el de la separación contigo, los que somos creyentes podemos dar testimonio de que tú lo resolviste. Y lo hiciste generosamente, gratuitamente. Y nos llamas a aquellos que hemos recibido por gracia a dar por gracia. Y aún queremos hacerlo, necesitamos hacerlo. Te honra a ti que lo hagamos. Y necesitamos que tú nos capacites para pedir perdón y para otorgar perdón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.